de cada una de estas especialidades, ¿no? Y nos pide determinar cuál es la variable a analizar y si es cualitativa o cuantitativa. Bueno, si nos damos cuenta, la variable a analizar sería la especialidad, ¿no?, de sus miembros, y esta vendría a ser una de tipo cualitativa. Y en la segunda nos pide elaborar una tabla de distribución de frecuencias adecuada. Bueno, para construir la tabla de distribución de frecuencia, que hemos puesto la especialidad, las iniciales de cada una de las especialidades, de contabilidad, para obtener su frecuencia absoluta. Hemos contado las veces que se repiten acá las iniciales de cada una de las especialidades, ¿no? De contabilidad se repiten 23 veces, de mercadotecnia 15, de estadística se repiten 12 veces, de finanzas 14 veces, que sumados nos da el total de datos que nos daba inicialmente, ¿no? Y la frecuencia absoluta acumulada hemos obtenido sumando, ¿no? En la teoría nos ha enseñado que para la primera es la misma y para la segunda se suman las anteriores más la actual, y así para cada uno de estas acumuladas. La frecuencia relativa, dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos, para la primera nos salió 0.36, para mercadotecnia dividiendo 15 entre 64, 0.23, igual forma para estadística 12 entre 64, 0.19, para finanzas 14 entre 64, 0.22, y la frecuencia absoluta sumando nos tiene que dar 1. Para la acumulada, igual que la absoluta, las anteriores más la actual de la frecuencia relativa en este caso. Y para el ángulo hemos multiplicado la frecuencia relativa por 360 grados. Para contabilidad nos salió 129.38 grados, para mercadotecnia 84.38, para estadística 67.50 y para finanzas 78.75 grados. En la pregunta se nos pide convertir los datos a porcentajes y construir una gráfica de barras verticales. Para transformar a porcentaje de estos datos, lo que se transformaría sería la frecuencia relativa a frecuencia relativa porcentual, simplemente multiplicando por 100%. De igual forma para la frecuencia relativa acumulada, para convertirlo en porcentaje, que se llamaría frecuencia relativa acumulada porcentual por 100%. Finalmente hemos construido su gráfica tomando en cuenta la frecuencia absoluta y las especialidades, ¿no? Podemos ver que de contabilidad, la especialidad de contabilidad hay 23 en la empresa, y de mercadotecnia 15, de estadística 12 y de finanzas 14. Eso sería todo, profesora. Muchas gracias. Ya, muy bien. Todavía bueno, a ver, está bien. ¿Alguien tiene alguna observación? A ver, por favor, proyéctelo nomás su pantalla. ¿Hay alguna observación para los demás? Entonces, es una variable cualitativa, ¿no? ¿Cuál es la variable en estudio? La especialidad. Ya, muy bien. Entonces lo ha armado su cuadro. Aquí no interesa el orden. Es una variable cualitativa y ha hecho su gráfico de barras verticales. Ya. Entonces, está bien. Ya, muy bien. Gracias. A ver, vamos con otro. A ver, un ratito. A ver, el grupo 2, ¿qué ejercicio quiere exponer? Grupo 2. Están los del grupo 2. Grupo 2, por favor. Responsable Cárdenas. A ver, ayer ha venido Cárdenas, ¿no? ¿Está presente?
¿Alguien del grupo 2? Sí, profesora, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que habíamos preparado el 6, ¿no? Pensé que era en orden nosotros, entonces él me dice cualquier ejercicio puede exponer, ¿verdad? También no hay problema. A ver, preséntelo el número 6. Voy a juntarlo mis respuestas porque hicimos el 6, ¿no? Profesora, buenas tardes, disculpe, Buenas tardes, sí, dígame. La número 8. Cansaya. Sí. ¿Son del grupo 2? Sí, somos del grupo 2, profesora. Ya, no hay problema. Yo por les he dicho, les estoy dando a ustedes a elegir. A los otros compañeros les he dicho, ya tal ejercicio. A ver, ustedes también elijan, ¿ya? ¿Qué número? ¿8? Sí, le voy a ver, hágalo, preséntelo el 8, ya. Lo lee de qué se trata y vemos, analizamos. A ver. Aquí está el problema número 8, profesora. Ya, a ver, léalo, por favor, ¿de qué se trata? Bueno, primeramente nos dicen que en una empresa se está llegando a realizar el estudio del dinero que se va a llegar a gastar toda la gente para poder comprar una segunda casa como complemento de la primera vivienda, reducir los datos de los soles y el número de familias que han comprado este tipo de vivienda. Y aquí están los datos que se llegan a dar. Bueno, nos daban un cuadro estadístico y el cuadro estadístico se ha llegado a reducir en esta forma. Primeramente lo hemos agrupado el primer intervalo, luego había otros 3 que justamente usted nos había recomendado para hacerlo y justamente lo hemos agrupado, ¿no? ¿Para qué esto? Para que el ancho de clase sea constante, ¿no? Que vaya de 50.000 en 50.000 cada uno de ellos. Como en este caso nos decía que aquí están la familia que recibe mayor a 200.000, gracias a ello es que hemos llegado a poner lo que viene a ser intervalos a cada uno de ellos, ¿no? Intervalo acá también, y esto, ¿no? Que no recibe el 0 de soles y aquí el 50.000. Y luego de ello, esto sería la marca de clase, que justamente vendría a ser la semisuma de estos dos. La marca de clase de cada uno de ellos, y esto vendría a ser la frecuencia simple. La frecuencia simple, la absoluta, ¿no? De cada uno de ellos. Y ahí está cada uno de ellos calculado. Y luego de ello, la suma de todo esto nos daría la cantidad total, ¿no? De las familias que reciben. Las familias en total vendrían a ser de 10.000. Ya, una preguntita, disculpe, antes que continúe. ¿Cuál es la variable en estudio ahí? Ya, bueno, la variable que hemos estudiado vendría a ser el dinero, la cantidad de soles. ¿De eso se tratará? A ver, léalo bien, creo que no es eso. A ver, ¿qué dice? A ver, léalo bien. ¿Una empresa? Si en una empresa se llega a tomar los datos de los soles. Y en ¿Los soles? A ver, léalo todito y vamos a sacar entre todos cuál es la variable de estudio. A ver, léalo, por favor. Ya. Una empresa está haciendo el estudio del dinero que se gasta la gente para comprar una segunda casa como complemento de primera vivienda, reducir los datos de los soles en número de familias que han comprado este tipo de vivienda. A continuación se puede ver los datos. Ya, antes de eso, a ver, ¿cuál será la variable en estudio? ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿cuál sería la variable en estudio? Gasto de las familias. El dinero que gastan las familias, ¿no? En comprar su segunda vivienda. Eso es, sí. El gasto que gastan esas familias al comprar una vivienda. Y como
como el gasto, ¿cómo es el gasto? Por ello es que le hemos puesto que es una variable cuantitativa continua. Claro. Sí, está bien. Ya, prosiga nomás. Ya, a ver. Y bueno, aquí nos pedían calcular todo, ¿no? Lo que viene a ser la tabla de frecuencia. Y también en la pregunta número C nos decía que qué porcentaje de familias se gastarán más de 150.000 soles. Como nos verían más de 150, entonces en estos dos intervalos estaría, que justamente aquí sería abierto, de 150.000 y más, y sumados a estas... A ver, una observación ahí. En esos intervalos, al revés usted lo ha escrito. Los intervalos del lado izquierdo, que son los límites inferiores, son cerrados. Usted lo ha puesto abierto. ¿Ya? Tiene que ser cerrado. Y el de la derecha es abierto, excepto el último. Profesora, ¿sí? Disculpe, una consulta. Si fuera, por ejemplo, acá abierto, entonces acá también estaría abierto. O sea, querría decir que no... O sea, va a haber familias que no van a gastar los 200.000 soles. Es que la norma dice así: cuando elaboramos un cuadro de distribución de frecuencias, los límites inferiores, que son los valores que están al lado izquierdo, deben ser cerrados, y el de la derecha abiertos. ¿Ya? Abiertos. Como aquí el último dice mayores a 200.000, ¿no? Entonces ese es el único que debe ser cerrado, ¿no? Mayores, de seguro que hay un límite también, tampoco no puede ser hasta más. Sí, justamente. Entonces, eso, por favor, todos esos lo va a abrir usted, ya, no lo cierre. Ya, y el más bien, los de la izquierda, ciérrelo. ¿Ya? Del 0, por ejemplo, eso debe estar cerrado. Porque cuando usted le pone abierto en 0, de repente menos todavía hay negativos, ¿no? Entonces ahí está empezando desde 0, cerrado, hasta 50.000, ¿no? Ahí lo cierra, ¿ya? Y el de la derecha lo abre. ¿Está claro? Sí, de acuerdo, profesora. Ya, ok. Entonces, a ver, respondiendo a la pregunta, dice, ¿qué porcentaje de familias gasta más de 150.000 soles? Entonces, ¿qué porcentaje? ¿Cómo sacaría eso? Ya, entonces, sumando estos dos. Pero una consulta, profesora, disculpe, mira, si lo voy a poner acá, por ejemplo, aquí va a ser abierto, ¿no? Y aquí cerrado. La pregunta no coincidiría, porque aquí te piden, se gastan más de 150.000, más de 150, o sea, que no está considerado. Más, pues, o sea, a partir de 150.000 que está aquí, en la segunda, en la penúltima fila. La penúltima fila, ¿puedes señalarme la penúltima fila? Sí, profesor. Ahí está, eso. Ese 150.000 de la penúltima fila debe ser cerrado. A partir de 150.000 para adelante, ¿cuánto es el porcentaje que gastan las familias? Le están pidiendo. ¿Ya? Eso tiene que estar cerrado, ese 100. El de 150.000 de la más antes de esa fila, usted lo había cerrado, eso tiene que estar abierto. ¿Ya? Ya, profesora, bueno, eso sí, ya, a ver, ¿cuál le ha hecho? ¿Qué le ha hecho usted? Lo sumamos estas dos cantidades porque nos piden más de 150.000, por ende, sumados nos darían 10.000. ¿Sumados 10.000? No, 100.000 sería, profesora. Y operando todo esto nos sale este valor. ¿Eso será? ¿Qué dicen los demás? A ver, un poquito me puede, su cuadro, un poquito bájelo. Un poquito más bájelo. No, bájelo, lo sube usted, bájelo a ver un poquito. Ahí está, ahí nomás déjelo. Ya. A ver, nos está diciendo qué porcentaje de las familias gastan más de 150.000 soles. Aquí en los intervalos, usted está viendo 150.000 a 200.000 y mayores a 200.000. ¿No? Esos dos intervalos tiene que sumar, pero sus frecuencias relativas. Aquí, cuando sabe qué son las frecuencias relativas, son las H sub i minúsculas, esas, ¿sí? Entonces, esas dos tiene que sumarle usted el 0,0328 más, no veo el otro, 0,015 creo que es, ¿no? Sí. Esos dos tiene que sumarlo.
esos dos y conviértalo en porcentaje y ese es el porcentaje para la respuesta. ¿Sí? Sí, profesora. El intervalo está desde 150.000 hasta 200.000 y mayores de 200.000. Entonces, esas dos filas hay que sumar, pero sus porcentajes. ¿Quiénes son sus porcentajes? Los H sub i, o sea, los decimales que están ahí, ¿no? Hay que sumar 0,0328 más 0.015. Lo suma y no sé cuánto sale. ¿Sale 4.78 o no? ¿A cuánto sale? Sí, profesora, sale ¿También sale igualito? A ver, suma los 0,0. A ver, los demás, por favor. Los de su grupo. Profesora, es que me he equivocado, me leí conmigo Sí, ya me he dado cuenta, profesora, en que me equivoqué. Ajá, no hay que hacer esa regla de 3, sino solamente de esas dos frecuencias relativas, lo suma a esos dos y ya está, y lo convierte en porcentaje. Eso nada más. Del cuadro nomás sale todo. ¿Sí? Sí, profesora, muchas gracias. Ya, Paula, entonces está muy bien. Ya, entonces eso nomás hay que corregirlo, ¿ya? Ya, profesora, gracias. Muy bien, gracias. Ya, un ratito. A ver, el grupo, a ver, ¿qué grupo van a desarrollar? A ver, el grupo 6, ¿qué ejercicio quiere hacerlo? Profesora, buenas tardes. Cualquier profesora, sino también la última, no sé. Cualquiera. ¿La última también quiere? O cualquiera profesora, si no, lo que usted diga, si no, también. A ver, ¿cuál nos está faltando? La 7. La 7, creo. La 7, pues. También está fácil. Ya, a ver la 7. Lo lee la pregunta y vemos cómo lo han hecho. La 7 nos dice que en una empresa textil el inspector pasa por control de calidad cada 25 minutos con los siguientes resultados en minutos, ¿no? Acá nos dan todos los tiempos medidos tomados, ¿no? En minutos. Y la pregunta nos dice, la pregunta A, ¿qué tipo de datos son estos? La pregunta B, elaborar un cuadro de distribución de frecuencias. Y la pregunta C, realizar su respectivo gráfico. Solución. La pregunta respondiendo dice, ¿qué tipo de datos son estos? Los datos son de tipo variable cuantitativa discreta, ¿no? Ya que son tiempos. Sí, está muy bien. Con la pregunta B, elaborar un cuadro de distribución de frecuencias. Acá el variable es el tiempo, ¿no? Variable en estudio sería el tiempo. Tiempo de control. Entonces acá ponemos, ¿no? De menor a mayor tiempo, ¿no? Que es el menor es el 15 y el mayor es el 20. Entonces acá tomamos las frecuencias, ¿no? Las cantidades que se repite. 15 minutos son 3 veces, 16 minutos 3 veces, 17 5, 18 minutos 7 veces, 19 4 veces y 23 veces, ¿no? Dándonos un dato de 25. Y hacemos lo que es la absoluta acumulada, como usted nos enseña, ¿no? Vamos sumando ahí un serrucho. Luego sacamos, ¿no? La relativa, que es el que es NI sobre el cantidad de datos, ¿no? Que sería 3 entre 25, y hacemos lo mismo para cada uno, ¿no? Y de la misma manera hacemos la acumulada, vamos acumulando, ¿no? Acá nos da 1, entonces cuando verificamos que está correcto, y luego podemos sacarlo del HI porcentual, el minúscula, ¿no? Acá para poder trabajar en porcentajes. Eso sería el cuadro de distribución de frecuencias. Y para la pregunta C, realizar un gráfico. ¿Cómo es un discreto esto? A lo mucho podemos hacer un diagrama de barras, ¿no? Acá estamos poniendo lo que son el eje X, los tiempos, ¿no? Los tiempos de control, y arriba son los números de control que se ha hecho, ¿no? O las cantidades, las frecuencias, ¿no? Es un diagrama de barras que se ha realizado para esa pregunta. Eso sería, profesora, respecto a la pregunta 7. Muy bien, muy bien. Todavía no lo pase, está bien. Ahora, ¿me puede decir la interpretación del gráfico? Claro. Acá, por ejemplo, el tiempo de 18 minutos es el que se ha tomado 7 veces, ¿no? Y si analizamos el menor, el que sería, ¿no? Sería lo que son de 15, 16 y 20 minutos, ¿no? Los tiempos que se han tomado 3 veces, ¿no? Que se ha repetido durante lo que es el toma de datos del tiempo. Ya, entonces lo que resalta más es de 18. 18 minutos, sí. 18 minutos es el que tiene más.
A ver, un ratito, a ver, ¿qué dice la pregunta? A ver. La pregunta, pues súbalo, por favor. La pregunta nomás quiero ver. A ver, un poquitito más ya. Una empresa ya, el inspector pasa por control de calidad cada 25 minutos con los siguientes resultados. Ya. Entonces, por decir, donde le ha puesto más énfasis es en ahí, de acuerdo a su gráfico, el de 18 minutos. Seguramente tiene más productividad ahí tal vez, ¿no? Entonces es el que resalta más. Y el que tiene menos productividad es el de 20 minutos. Sí, pero aproximadamente, creo, o 15 y 16 también creo van por ahí, ¿no? Sí, 15, 16 y 20. Ya, entonces ahí le ayuda, ¿no? A visualizar cómo es el control de calidad, donde hay más productividad es en el de 18 minutos y donde hay menos productividad es en 15, 16 y 20 minutos. Ya, esa sería la conclusión que se llegaría. Ya, muy bien. Gracias, Moisés. Gracias. Sí, profesor, gracias. Del grupo 6, ¿no? Sí, profesor, el grupo 6. Ya. A ver, el grupo 4. ¿Alguien del grupo 4? Profesor, buenas tardes. Sí, yo le voy a presentar. Ya. ¿Qué ejercicio quiere hacer usted? El número 6, profesor. Número 6 también. Ya, a ver. Número 6. ¿Se logra ver mi pantalla, profesor? Sí, vamos a ver ahorita. Ahora sí se ve. Ya, a ver, explícanos. ¿De qué se trata el número 6? Y qué lo leo, profesora, y las preguntas sí, también. Exacto. Ajá. La pregunta nos dice que, o mejor dicho, el ejercicio 6 dice que el gerente de una importante empresa de administración clasificó las especialidades de sus 64 miembros en contabilidad, mercadotecnia, estadística y finanzas. Y los datos son los siguientes, ¿no? Estamos viendo en esta parte. Entonces, para este ejercicio solamente hay 3 preguntas. La primera de ellas dice que cuál es la variable a analizar y si esta es cualitativa o cuantitativa, ¿no? No es difícil darse cuenta, ¿no?, que la variable en estudio sería las especialidades de los miembros de esta empresa y el cual sería una variable cualitativa, ¿no? La siguiente pregunta es elaborar una tabla de distribución de frecuencias adecuada. Bueno, aquí estamos agrupando la especialidad. Tenemos a la de contabilidad, que tiene 23 veces, o sea, se repite 23 veces en esta parte de aquí. Lo mismo para estadística, que sería 12, para finanzas 14, para mercadotecnia 15, y sumados todos ellos sería 64, ¿no? Como el total de datos. Nuestra frecuencia relativa serían los que tenemos aquí, que obtendríamos dividiendo 23 entre 64. Lo mismo para esta parte, sería 12 entre 64, para este de aquí sería 14 entre 64, y este último 15 dividido entre 64. Bueno, esta sería nuestra frecuencia absoluta acumulada. Sabemos que se realiza, ¿no?, sumando. Primero se copia lo mismo y luego se suma estos 2 para este siguiente, luego estos 3 para el de aquí, y así. O como también nosotros conocemos, que podríamos aplicar la famosa regla del serrucho, ¿no? Más o menos se le puede decir así. Bueno, aquí tendríamos nuestra frecuencia relativa acumulada. Prácticamente es lo mismo que lo anterior, ¿no? Copiamos esto, lo sumamos así con esta formulita del serrucho, y aquí tendríamos que obtener 1, sí o sí. Para el caso de este ejercicio, nosotros hemos considerado como 4 decimales, ¿no? Y aquí tendríamos el porcentual, ¿verdad? El porcentual de esta parte, de la frecuencia relativa acumulada. Aquí está, simplemente multiplicamos por el 100%, y esto también nos tendría que dar el 100%. Este sería el gráfico, o mejor dicho, la tabla de distribución de frecuencias que hemos realizado para este ejercicio. Posterior a ello nos dice que debemos convertir los datos a porcentajes y construir un gráfico de barras verticales. Nosotros esta pregunta lo hemos entendido que teníamos que convertir este total de los datos, es decir, de contabilidad, de estadística, de finanzas, tomando como el 64 nuestro 100%, ¿no? Aquí está. Nuestro 100% sería 64. Y nosotros entendimos que convertamos los datos a porcentajes. Entonces, el de contabilidad, ¿cuánto sería? Haciendo una regla de 3, nos sale que es de 35.94%, para economía 12,
que vendría a ser 18.75%, el de finanzas, que tenía un valor de 14, representaría 21.87%, y el último de mercadotecnia sería de 15, pero en porcentaje sería de 23.44%. Les vuelvo a recalcar que estos porcentajes son en función del total de datos, que sería 64. Bueno, aquí hemos hecho un gráfico de barras, ¿no? Aquí tenemos contabilidad, estadística, finanzas y mercadotecnia. Lo he agrupado, en este lado están nuestras variables en estudio, ¿no? Que serían las especialidades, y por este lado está nuestra frecuencia absoluta en porcentaje, ¿no? Bueno, mejor dicho, nuestros datos, el número de datos que teníamos en porcentajes. Para contabilidad, ya que representa el mayor número de datos, vendría a ser el 35.94% de nuestro total, que sería del 100%, es decir, de 64 especialidades, ¿no? Igualmente para economía, que vendría a ser el 18.75%, para finanzas 21.87% y para mercadotecnia 23.44%. Bueno, profesora, compañeros, eso ha sido todo lo que hemos podido hacer respecto a este ejercicio. Espero que se haya comprendido. Sí, a ver, un favorcito, antes que dejes de presentar, quiero verlo nomás tus gráficos. A ver, un ratito, por favor. Ok, profesora, lo voy a volver a presentar. ¿El de arriba o este de aquí? Sí, a ver, un ratito, solo tu gráfico nomás. Eso te ha salido en base a lo que has hecho tu conversión a porcentaje, ¿no? En el eje de las Y's, te recomiendo que no le pongas el N sub I. El N sub I solamente funciona cuando son números así enteros, ¿no? Ahí está dado en porcentajes, son decimales. Entonces ahí debería ir el H sub I, ¿sí? En el eje de las X, las profesiones o las especialidades, ahí está bien, eso sí está bien. Sí. A ver, vamos a tu cuadro, por favor, a tu cuadro. Miren, sin necesidad de hacer tus conversiones, has podido agarrar solamente el H sub I, que está ahí en la tercera columna, ¿sí? Ese, H sub I minúscula. Exacto. Claro. Esos lo multiplicas por 100, te va a salir los porcentajes. Esos porcentajes lo escribías abajo en tu gráfico. Están coincidiendo justo con lo que has hecho tu conversión. A ver, baja. Sí. 35, baja. 18, 21 y 23. Sí, profesora. Está coincidiendo. Entonces ya no era necesario que le hagas esa conversión, pero la lógica, lo que has hecho está bien. Entonces aquí, o sea, en lugar de poner los N sub I, se le pone los H sub I. Nada más ahí, ¿sí? Y ahí le ponemos tus cosas. ¿Está claro? Para los demás también, ¿ya? Eso es lo que yo les estaba pidiendo, era eso, ¿ya? Muy bien, Alexander, ¿ya? Muy bien. Usted es del grupo 4, ¿no? Ya. A ver, el grupo 2. Grupo 2. ¿Algún representante del grupo 2? Sí, profesora, ya pasamos. Ahora sí les toca, ¿no? No, el 2 ya pasó, disculpe. Me estoy confundiendo con el 3, el 3. El 3. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, López, ¿no? Está presentando. Sí, profesora. Ya, usted es López, ¿no? Sí, ya. profesora. A ver, ¿qué ejercicio va a desarrollarlo? La 6 también, profesora. La 6, se han enamorado de la 6 ustedes. Ya. A ver, preséntelo. A ver. En este ejercicio nos dice, ¿no? El gerente de una importante empresa de administración clasificó las especialidades de sus 64 miembros en contabilidad, mercadotecnia, estadística y finanzas. Los datos son los siguientes. Entonces, la primera pregunta que nos preguntaban acá era cuál de la variable y a analizar, y cuál es la variable a analizar y si es cualitativa o cuantitativa, ¿no? Entonces, la variable que hemos puesto es lo siguiente, ¿no? En este caso, viene a ser la cualitativa nominal, ¿no? Porque no hay un rango de orden ahí para que sea una cualitativa ordinal.
El tipo de variable, por ejemplo, son, ¿no? Los tipos de especialidad que existen en la empresa. También hemos visto que nos piden, elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Entonces lo que hemos hecho es elaborar esta tabla, en lo que hemos puesto, ¿no? La frecuencia absoluta en acá, es el número de personas que son de contabilidad. En este caso hay 23, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos hecho es contar esta C, ¿no? Representa contabilidad. Y bueno, hemos contado y ha habido 23 personas. En mercadotecnia ha habido 15, en finanzas ha habido 14, estadísticas 12. Entonces, después le sacamos la frecuencia absoluta acumulada. Como dijo, ¿no? Usted, profesora, la regla del serrucho acá podemos aplicar. Y bueno, acá aplicamos la frecuencia relativa y acá la frecuencia porcentual. Y esta es nuestra tabla, ¿no? De frecuencia. Ahora también nos pedían construir los datos o porcentajes, ¿ya? Construir un gráfico de barras verticales. Acá lo hemos trabajado con la frecuencia absoluta. En este caso, ¿no? Los de contabilidad son 23 personas, así que lo hemos puesto acá, ¿no? 23. Acá también hemos visto que la frecuencia absoluta, ¿no? Pero la frecuencia absoluta de mercadotecnia son 15. O sea, hay 15 personas que están acá, ¿no? En mercadotecnia, acá también hemos puesto 15. En finanzas le hemos puesto 14, como vemos acá, 14. Y en estadística le hemos puesto 12. Y un total nos hace de 64 personas. Lo hemos trasladado al diagrama del pastel, ¿no? En este caso, como vemos acá, contabilidad hay 35,9%, mercadotecnia es 23,5%, finanzas es 21,8%, estadística es 18,8%. Entonces, todo eso lo hemos trasladado acá. Entonces, eso sería todo, profesora. Una observación. Ese P sub I es con respecto a las frecuencias relativas pequeñas, ¿no? P sub I. Esto es con respecto a las... Le hemos multiplicado en porcentaje. Frecuencias relativas, nada más. Claro, es porcentaje. Ya, ese porcentaje usted lo ha hecho en diagrama circular y ahí le ha puesto. Ya, está bien. Sí, profesor. Entonces ahí se puede apreciar que la mayor cantidad de gente de especialidad de contabilidad trabaja en esa empresa, se puede decir, sí, con un 35,9%. Ahora, en su diagrama de barras, como decía la pregunta, realizar un diagrama de barras, pero utilizando la parte porcentual. Como su compañero hizo en la anterior exposición, ahí debe ponerle con el H sub I. Claro, usted no lo ha hecho en forma porcentual esto, sino lo ha hecho en cantidades. N sub I son las cantidades. Sí, sí, profesora. Entonces, si lo hubiese hecho en porcentaje, lo hubiese hecho como de su compañero. Bueno, usted lo ha hecho en forma de pastel, ¿no? Del diagrama circular. ¿Ya? Pero si es que le dijeran realizar un gráfico de barras y utilizar la forma porcentual, entonces tiene que utilizar la porcentual, ya no la N sub I, sino la H sub I. ¿Sí? Sí, profesora. Ya, esa sería la diferencia. Ya está bien. Sino que en su cuadro hay que representarlo de mejor manera el cuadro, ¿ya? En un gráfico, ¿no? En un cuadro tiene que ponerlo sus datos. ¿Está bien? Sí, muy profesora. Bien. Ya, ok. Ya, Edwin. Ya, gracias. Ya, muchas gracias, profesora. Ya, ¿de qué? Usted es del grupo 4, ¿no? No, perdón, del grupo 3. Del grupo 3, profesora. Ajá. Ya. A ver, nos falta el grupo 5 nomás ya. A ver. ¿Alguien del grupo 5? Yo, profesora. Ya. A ver, Alex Rodrigo. Ya. A ver, ¿qué ejercicio va a desarrollar? El ejercicio 7, profesora. 7, ya. A ver, ¿qué dice el ejercicio 7? El ejercicio 7 nos dice: en una empresa textil, el inspector pasa por control de calidad cada 25 minutos con los siguientes resultados en minutos. Acá podemos ver todos los resultados que ha obtenido. Lo que nos pide el ejercicio en la pregunta es: ¿qué tipo de datos son estos? El B, elaborar un cuadro de distribución de frecuencias, y el C, realizar su respectivo gráfico.
Respondiendo a la pregunta sobre qué tipo de datos son estos, se ha respondido que son datos dispersos con respecto a la calidad del material textil de cada 25 minutos. El tipo de variable es cuantitativa discreta, en el cual estamos tomando el X sub I como el tiempo, como nos muestra acá en minutos. En la pregunta B nos pide elaborar un cuadro de distribución de frecuencias, lo cual hemos desarrollado acá, en la cual hemos analizado los datos que nos daban en el ejercicio y los hemos ordenado de mayor a menor, de menor a mayor, poniendo la frecuencia absoluta de cada uno de estos valores, después su frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Nos damos cuenta que el total de datos que hemos obtenido son de 25. Después nos pide realizar su respectivo gráfico. Para realizar el gráfico de esta tabla, lo hemos hecho en un gráfico de barras, en la cual hemos ubicado en el eje de las Y el tiempo en minutos, y en el eje de las X el N sub I, que serían las cantidades, ¿no? Podemos ver que en 15 minutos son 3, en 16 minutos son 3, y así sucesivamente. Y el mayor sería de 18 minutos en 7. Muy bien. A ver, una observación nomás. Ay, a ver, a su cuadrito, a ver, baje a su cuadro, ya. Cuando estamos, a ver, el cuadrito quiero ver, por favor. ¿Ese, profesora? Ajá, exacto. Ese cuadrito, cuando estamos en universidad, ya no van a trabajar ustedes con el FI minúscula ni mayúscula FI, ¿sí? Van a trabajar con el N sub I, como lo que les he enseñado, ¿sí? Así trabajamos en universidad. ¿Está claro? Esas son las frecuencias absolutas. Claro que en otros libros le ponen FI, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar con el N sub I, minúscula y mayúscula, como lo que hemos hecho en clase, ¿sí? Ya, por lo demás, todo lo que usted ha hecho está bien, ¿ya? Está bien, ahí está su cuadro, su gráfico respectivo, y el tipo de variable es una cuantitativa discreta, ¿no? Entonces, ese sería su gráfico. Ya está bien, está muy bien. Gracias, Alex. Entonces, usted es del grupo 5, ¿no? Sí, profesor. Ya, gracias. Muy bien, jóvenes, entonces con eso pues ya todos los grupos han expuesto. Me imagino que cuando ustedes lo desarrollan, se aprende también de mejor manera, porque ahí ustedes están analizando, están viendo sus dudas, qué dudas tienen, cómo hay que desarrollarlo, también eso es bueno, ¿no? Entonces cuando lo exponen también están exponiendo y están haciendo saber lo que ustedes han desarrollado, cómo lo han pensado, lo han razonado y lo están transmitiendo eso, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces, vamos a dar pues por terminado ahora, porque yo más luego hay un grado de un alumno, entonces yo soy miembro del jurado, tengo que estar ahí, ¿sí? Entonces, jóvenes, ahí nomás lo dejamos y estamos continuando pues el día martes, ¿ya? Con nuestras clases a la misma hora, a las 3, ¿ya? Entonces tengan un buen fin de semana, cuídense y nos estamos conectando el día martes, ¿ya? Gracias, jóvenes. Muchas gracias, profesora, hasta el día martes. Gracias a ustedes, ¿ya? Hasta el día martes.